Vamos a comenzar este panel haciendo una cuña, recordándoles que mañana, al cierre de este evento, hay dos grandes sucesos, a los cuales las invito y los invito para que nos acompañen. El primer suceso es mi conferencia, El poder de las historias positivas, que va mañana antes de cerrar este evento. Y el segundo suceso son las rifas. Comprenderán ustedes que yo no iba a poner la conferencia después de las rifas. Entonces, es primero la conferencia y después las rifas para que todos ustedes estén acá. Así que los esperamos mañana. Vamos a comenzar esta parte y antes de que cada una de ustedes haga una exposición sobre su trabajo, con unas preguntas que quiero hacerles muy sencillas. Y es lo siguiente. Voy a comenzar por Julie. Y tuvimos una experiencia al mediodía con Liliana, hablando sobre cosas relacionadas con la comida, en el caso de Liliana sobre el cacao. Y sé que tú tienes algo que ver con el pescado, mucho que ver con el pescado. Te voy a preguntar una cosa, ¿por qué no le das a todo este auditorio un consejo para cuando quieran comprar pescado? Que sea un consejo diferente al que nos dio hace un ratito Andrea con respecto a la cabeza del pescado, que había que cortarla porque la sartén era chiquita. Entonces, si uno quiere comprar un pescado de río, además creo, ¿a qué le debe poner cuidado? Bueno, primero que todo, muy buenas tardes a todos. Mi Dios los bendiga, de verdad que muy contenta de estar aquí acompañándolos, agradecidísima. Y un buen consejo para un pescado, gran error quitarle la cabeza. Recomendadísimo, un pescado fresco siempre se le mira la galla. Si está roja es fresco, si no lo engañaron. Entonces no le quite la cabeza, revísela. Bueno, muy bien, muchas gracias. Y ahora algo importante sobre el cacao que les va a sorprender mucho. Y yo te voy a hacer 3 preguntas sobre el cacao. Lo primero, ¿uno debe tomar chocolate con leche? Bueno, buenas tardes. Un placer estar acá y muchas gracias por permitirme hablar de lo que más me gusta, que es del cacao. Digamos que la forma más saludable de tomar chocolate es sin leche y con la menor cantidad posible de azúcar. Digamos, el cacao tiene unas propiedades medicinales muy altas y el efecto de la leche corta esas propiedades medicinales. Ok, bueno, ya saben, ¿no? Esa parte es muy importante. Chocolate sin leche. Y ahora a Nora le voy a preguntar lo siguiente, ¿por qué no nos das un consejo financiero? Un consejo financiero que hemos hablado también de la instrucción financiera, lo hablaba esta mañana Gabriel. Entonces, ¿por qué no nos cuentas algo financiero que sea importante para que manejemos bien nuestra plata? Bueno, muchas gracias, buenas tardes a todos y gracias a Scott por la invitación. Difícil consejo financiero a todo este público que es experto en ese tema. Básicamente pienso que ahorrar. Y luego de ahorrar, invertir. Siempre encontrará de acuerdo a lo que se puede ahorrar, una inversión que nos permita mejorar ese capital, aumentarlo. Entonces, básicamente es como empezar por lo primero, que es tener con qué invertir, con qué aumentar. Eso sería ahorrar. Ok, bueno, vale, muchas gracias. Muy bien. Y por último, como estamos hablando de cotregua, en una época y en unos tiempos de paz, y como aquí nos cuesta tanto trabajo la convivencia y la conciliación, me gustaría que nos dieras un consejo para convivir adecuadamente. Buenas tardes a todos, me alegra mucho estar acá. Y yo creo que sí tengo claro el consejo para todos es escuchar las palabras de un amigo llamado Jesús, que nos dijo,
no vinimos o no vine a este mundo a ser servidos, sino a servir. Si todos nos sirviéramos unos a otros, esta sociedad sería mejor y pudiéramos vivir en paz. Qué bueno, muchas gracias. Muy bien. Bueno, y entonces como parte del proceso que habíamos anunciado, ustedes intervienen cada una 5 minutos y luego hacemos unas preguntas. ¿Cuál de ustedes quiere comenzar? Si quieres empezamos por allá nuevamente y nos devolvemos por acá. ¿Sí? Está listo. No sé si ya… Es una pequeña proyección acerca del trabajo que realizamos para contextualizarlos mejor acerca de quiénes somos. Es un grupo denominado Mesa de Pesca del Río Sogamoso, recoge 9 asociaciones de 5 municipios, en total 1.200 asociados, representados en esta pequeña joven, pero con mucho entusiasmo de verdad y mucho conocimiento que ellos me han regalado a mí. Son mis maestros y pues la pesca artesanal es un arte ancestral, ¿sí? No se puede decir que es algo de ahora, es algo que todos traemos en las venas, hace parte de nuestras raíces. Antes de vías, antes de trenes, siempre fue río, siempre fue agua. Por allí llegaron los colonos y también por eso se quedaron y en muchas partes nos jodieron, pero aquí estamos de todas maneras. Esos son pescadores que cargan en su ADN este arte maravilloso, son mis profesores y les quería presentar que nosotros tenemos mentalidad empresarial. En este momento tenemos una finca de 54 hectáreas en el cual estamos desarrollando un proyecto productivo denominado Pesquera Sogamoso y el propósito es criar especies nativas del río Sogamoso como el bocachico, el blanquillo, el nicuro, entre otros, para podérselo ofrecer a las comunidades en diferentes tiempos. Animal de buena calidad, ¿sí? De buen sabor, que es lo que al final interesa, que no sepa todo el tiempo a purina, sino a río. El arte de pescar en una visión empresarial. Ya traemos con este proceso 2 años y hace exactamente una semana nos fuimos de faena, nos fue muy bien y ahí está el resultado de la lucha y de la espera, porque realmente nos ha enseñado a ser pacientes. Somos inmediatistas en muchos aspectos de la vida y a veces hay que ser pacientes para lograr las cosas. Fomentamos la equidad de género y el relevo generacional, una tarea muy difícil en un ámbito tan machista como es la pesca artesanal, es que las mujeres puedan tener participación, pero gran logro demostrar que nosotras somos tan capaces de ser parte que ayudamos a construir un proceso y entre más pasan los días, más nos afianzamos y mejores cargos nos dan. Y el relevo generacional, pues, porque los ancianos no se pueden quedar con todo, es necesario que los jóvenes tomemos la labor en las manos. Es necesario que nos confíen el trabajo de hace tanto tiempo, porque si no, en algún momento todo se va a acabar. Respetando la naturaleza, nosotros queremos hacer algo siempre en paz y armonía con la naturaleza, porque el medio nos brinda todo lo que tenemos y por eso estamos obligados a trabajar de la mano con ella. Dignificando su labor para acabar con el mal nombre del pescador de que es pobre. El pescador no es pobre, es mal administrador. Estamos aprendiendo a administrar nuestro recurso, nuestro dinero, nuestra ganancia. Mejorando la calidad de vida de sus familias, que en fin de cuentas es el propósito de toda empresa, o más que de las empresas, de las mismas cooperativas. Hago parte de una de las cooperativas y ha sido la que le brinda esa posibilidad a las familias o a las personas de bajos recursos de salir adelante con microcréditos. Entonces, nosotros también tenemos esa aspiración, mejorar la calidad de vida de las familias, de nuestros pescadores. Ese pescado que vieron ahí estaba sabroso, qué lástima no traerles, en serio. Y siendo el río la empresa de todos. Esta es una frase de uno de nuestros pescadores. Recibe a todo mundo,
a ninguno le dice que no. La edad no importa, Él siempre nos provee. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias, Julie. Antes de darle la palabra a Liliana, quisiera preguntarle a este auditorio que sean tan amables de levantar la mano las personas que sepan pescar. Pregunta número 1, pescar. Pregunta número 2, ¿pescar qué? Pescar pescados. Ok. Bueno, muchas gracias. Hay bastantes personas que saben pescar. Y Lili nos va a hablar ahora, por favor. Liliana, excúsame. No, tranquilo. Bueno, yo voy a contarles un poco, pues me sorprendí cuando empezaron a leer todo el tema de la hoja de vida, pues porque es una hoja de vida muy académica. Entonces, pues les voy a contar cómo una comunicadora social y todo lo demás termina en este hermoso sector solidario. Hace 8 años con mi esposo teníamos una empresa de consultoría y pues yo me dedicaba a todo el tema de gestión del cambio organizacional y manejaba todo el tema de procesos y de gestión dentro de las organizaciones. Sin embargo, tomamos una decisión, necesitábamos hacer un cambio de vida y decidimos irnos al campo. Inmigramos al campo con nuestro hijo, en ese momento Emanuel estaba apenas terminando la primaria, iba a iniciar su bachillerato, era un momento oportuno para cambiarnos a un municipio que se llama Nilo, Cundinamarca, y allí, investigando y dándonos cuenta cuál era uno de los cultivos promisorios para nuestro país, nos dimos cuenta que era el cacao precisamente. Entonces, compramos una finca y nos fuimos a sembrar cacao y a cultivar cítricos. Cuando me fui tenía una inquietud y era, bueno, yo ¿a qué me voy a dedicar? Vengo del mundo de la consultoría, estoy, digamos, acostumbrada a otras cosas y pensé que en realidad lo que podía hacer era dedicarme a trabajar con las comunidades y con los campesinos de Nilo. Como lo dices tú, mis grandes maestros, pues ya se podrán imaginar, yo no tenía ni idea que era siquiera en ese entonces una mazorca de cacao. Sin embargo, lo que tenía era muchísimas ganas de trabajar y fue así como empezamos a vincularnos a las organizaciones solidarias que existían en ese momento en el municipio y hacia el futuro nos dimos cuenta que el enfoque que realmente queríamos darle a la producción de nuestro cacao de la mano de otros productores era la producción orgánica. La preocupación por el tema ambiental, por el cuidado de las aguas, por todo lo que tiene que ver con la salud y el bienestar de los consumidores, que finalmente son las personas que nos proveen el sustento, porque si no hay quien compre nuestros productos, pues ¿cómo nos sostenemos? Esa preocupación nos llevó a que nos enfocáramos y nos centralizáramos en el enfoque orgánico. Hace 6 años creamos APROASOAGRO, que es la Asociación de Productores Agroecológicos Asociados de Nilo. Desde el inicio tomé como el liderazgo con el apoyo pues obviamente de los demás integrantes de nuestra asociación y hace 6 años presido APROASOAGRO. Llevo al frente de todo lo que tiene que ver con el proceso orgánico y todo lo que son las certificaciones. Producimos cacao, café y frutas tropicales, papaya, mango, guanábana, guayaba, aguacate y cítricos, y toda la producción de todas las fincas es orgánica certificada. Estamos ahora en un proceso muy interesante de agroindustria, que fue el que nos permitió hacer una vinculación directa de los jóvenes y de las mujeres, porque nos dimos cuenta de que necesitábamos generar esos espacios de participación, de generar autonomía económica para las mujeres, de que ellas pudieran sentir que podían liderar también procesos de transformación y creamos unas barras de chocolate orgánico de la marca Biocoa. Ha sido todo un proceso grandísimo porque pues no solamente era necesario certificar la producción primaria, sino también certificar todo el proceso de transformación para poder que nuestras varas puedan llegar al mercado con los sellos orgánicos y puedan tener, digamos, esa diferenciación en valor. Pues no solamente en valor económico, sino que el consumidor final las pueda identificar fácilmente.
Allí también hicimos un trabajo, tengo que decirlo, no solo nosotros, hemos contado con muchísimos apoyos de la alcaldía, de la gobernación, del Ministerio de Agricultura, de la Cooperación Internacional, de una organización muy cercana a ustedes que se llama Gestando, que nos acompañó los últimos 6 años en toda esa consolidación. Es así como ahorita me dedico básicamente y primero a mi familia, a nuestra unidad productiva que se llama la Finca San Luis, a presidir a Proaso Agro y adicionalmente a representar la marca del cacao colombiano a nivel nacional e internacional como María del Campo, en una figura que definió la Federación Nacional de Cacaoteros, FEDECACAO, como una mujer que representara y le diera el rostro al cacao colombiano a nivel nacional e internacional. Muchas gracias. Gracias. Bueno, como ven, esta niña es el Juan Valdés del cacao, es decir, ella es la encargada de representar a este producto. Y quiero preguntarle una cosa, este auditorio, la mayor parte de las personas crecieron con un elemento alimenticio muy importante que se llamaba la chocolatina Jet, la cual además yo también comíamos sin ningún control y con mucho gusto. Quiero preguntarte cuál es la diferencia entre una chocolatina Jet y tu cacao orgánico. Bueno, el tema es que cuando hablamos de barras de chocolate, que es la diferencia entre una barra de chocolate y una chocolatina, es que las barras de chocolate, su mayor porcentaje de, digamos, de ingredientes es licor o masa de cacao, que es cuando el cacao conserva toda la manteca de cacao, que es lo más saludable que tiene el cacao en realidad. En los procesos industriales del chocolate, lo que se hace es que el cacao se tuesta, se le retira la cascarilla, se muele y se prensa para retirar la manteca de cacao y queda algo que se llama la cocoa, que es lo que muchas veces nos dicen que es más saludable porque no tiene manteca. Pues ahí nos iríamos en un tema largo, pero para resumirlo, la chocolatina Jet en realidad se hace con base en la cocoa, en azúcar, en leche, en lecitina de soya y en saborizantes, que es lo que les da el sabor a chocolate. Ok, bueno, pues eso pasa con la chocolatina y el cacao orgánico. Entonces, ahora vamos a escuchar a Nora. Gracias. Bueno, vengo en representación de la cooperativa ABP. ABP significa Asociación de Vivienda Popular. Nació como una cooperativa de empleados de esa asociación y por eso siempre hemos estado como en el tema de vivienda. Cuando se vuelve una cooperativa de ahorro y crédito, pues empezamos a pensar en la financiación de esa vivienda, pero desde nuestro conocimiento queriendo llegar a las personas que de verdad realmente lo necesitan y que estamos hablando de hace 15 años, un poco más, los bancos no querían atender. Los bancos aprendieron a atenderlas, déjenme decirles, porque ahora sí atienden a los independientes. En esa época los independientes eso era imposible que lo atendiera un banco. ¿Por qué? Porque no traen la constancia de que trabajo en tal lado y que me gano tanto y que no sé qué más. Entonces como que la fuente de ingresos con la que se iba a responder por un crédito era como algo incierta o difícil de leer. Nosotros nos dedicamos al tema de vivienda de interés social, que era la que permitía usar unos subsidios desde las cajas de compensación y tener esas viviendas. La ABP como gestora de vivienda, de donde había nacido la cooperativa, construía. Entonces un poco hicimos esa tarea de el que construye, el que financia y buscar la posibilidad de llegarle a esas personas. Trabajamos con una empresa que se llamaba Federación de Viviendas de Organizaciones Populares, que se llamaba Fevivienda, y empezamos ese trabajo. Claro, llegó la crisis. Y nosotros como cooperativa teníamos que tener unas condiciones que eran, ustedes recuerdan, el capital mínimo irreducible de aportes, o si no teníamos que acabarnos o especializarnos. Bueno, en ese momento decidimos especializarnos en ahorro y crédito y pues el mínimo capital eran 500 millones de pesos, la cooperativa ABP tenía 300. Entonces en crisis y sin aporte, sin capital de aportes sociales era muy difícil, pero en ese momento Fevivienda, que agrupaba una serie de entidades en el país, estaba ayudándonos a gestionar unos recursos del extranjero y afortunadamente llegaron.
También, luego de esa crisis, en el año 2006 más o menos, Findeter decidió que quería, el gobierno, ¿no?, que quería a través de Findeter crear una línea que llamaba microcrédito inmobiliario. Ese, a diferencia de todo el tema de la ley 391, de todas las leyes que regulan el tema de vivienda, lo que permitía era que tuviera 59 meses de plazo y financiar vivienda de interés social. Empezamos a trabajar, pero pues éramos muy pequeños, no querían atendernos, pero teníamos una ventaja, conocíamos mucho del tema. Entonces, hicimos como la tarea de, bueno, nosotros vamos contándoles, la ABP había hecho un barrio de 5.200 apartamentos, entonces nosotros vamos contándoles cómo se hace, cómo se ha hecho jornadas de autoconstrucción, todas esas cosas, que fue todo lo que se trasegó en el país, casi que por todo el mundo que quería trabajar el tema de vivienda. Empezamos a como ayudarnos mutuamente y el Findeter le dio a la ABP un cupo de crédito. Arrancamos con eso y se empezó a financiar vivienda no aquí en Bogotá, sino fuera en los pueblos cercanos, porque un poco lo que dice cuando hicieron la invitación es las personas y también donde desarrollamos nuestro trabajo. Entonces, un poco lo que dijo la ABP es, en Bogotá no, Bogotá ya lo hicimos y Bogotá ya no es hay mucha gente que lo hace, hay mucho actor, entonces vámonos, estuvimos en La Vega, en Ubaté, en pueblos cercanos y adelantamos este trabajo de vivienda. Luego, con ese cupo de crédito, pues lo que hizo fue darnos como el capital semilla, que no lo tenía la cooperativa porque era muy pequeña, y utilizar el conocimiento. Financiamos vivienda, el primer grupo de vivienda que se hizo en La Vega con recurso total de Findeter, lo hizo la financiación de la cooperativa BP. Ahí se trabajó hasta que pues llegó el tema de los recursos, de los bancos, de los subsidios, todo esto que el gobierno siempre ha sacado a las cooperativas. Porque no los saca diciendo que no quiere a las cooperativas, pero nos ponía el tema de y vigilados por la superintendencia bancaria en su tiempo o financiera en este momento. Entonces, ¿qué pasa? Pues que no somos vigilados por la Supersolidaria, nosotros somos vigilados por la Supersolidaria, entonces pues simplemente nos acaba así. Y es el momento en que pues estamos como en ese tema de trabajar nosotros ahora solitos, porque hace unos meses la Junta Directiva de Findeter dijo ya no hay más recursos para las cooperativas. En ese momento estamos en eso, pero lo que tenemos claro es continuamos. Bueno, muchas gracias. Yo las veo y los veo a ustedes muy juiciosos, tomando notas y apuntando en sus libretas las preguntas que les van a hacer, que le van a hacer a este lindo grupo de damas meritorias, quien ahora termina contándonos su historia, María Isbelia, gerente de Cotregua. Bueno, Cotregua es una cooperativa que nació hace 30 años en una población en mitad de la selva, en un caserío. En ese momento no llegábamos a 1000 personas, los habitantes de la región o del municipio de Iniria. Guainía es el único departamento que solo tiene un municipio. La densidad de la población es 0.05, o sea, todas las personas estamos muy dispersas, un departamento de 72.000 kilómetros cuadrados, al cual invitamos a conocer y quisiera que levanten la mano quien conoce Guainé aquí. Muchos, ¿sí? Ya son muchos, en otras ocasiones de pronto 1 o 2 personas levantaban la mano. Gracias a todos los que han visitado nuestro departamento. Conformar una cooperativa hace 30 años y soñar con hacer un banco en la mitad de la selva, donde solo se llegaba en avión, un avión de Satena que iba cada 8 días y que solo llevaba 14 personas, por lo tanto para llegar allá había que pensarlo con un año de anticipación, era bastante complejo. Y pensar nosotros que íbamos a conformar nuestro banco de la Amazonía colombiana, ese fue el primer sueño. Muchas personas pues levantaron la mano el día que el sindicato de trabajadores del Fondo Educativo Regional tomaron la decisión o
quisimos conformar esa cooperativa para salir de un problema muy difícil que teníamos en esa región, y era que como allá no habían bancos, no habían instituciones tampoco, todo era informal, no pagábamos impuestos, la poquita de energía que nos llegaba cada 3 días no la pagábamos, el poquito de agua que llegaba por el acueducto tampoco lo pagábamos, no teníamos documentos de propiedad de ningún bien, o sea, todo era informal. Y pensar en conformar una cooperativa que tuviera todas las formalidades, pues era un gran reto, era como un sueño. Como digo, no todos los que necesitaban la cooperativa tuvieron la confianza de dar sus 500 pesos que había que dar para conformar el fondo. Muchos dijeron, no, yo ya perdí en otras cooperativas, no quiero perder. Y fue muy difícil generar esa primera confianza para arrancar. Entonces arrancamos los empleados del Fondo Educativo Regional del Guainía a conformar nuestro fondo para crear nuestro banco, como lo llamábamos. El sueño era tener un banco cooperativo, nuestro banco que llegara a los sitios más apartados del país. Y de esa región de la Orinoquía y la Amazonía colombiana. Todavía estamos llegando a regiones muy apartadas. Nosotros tenemos oficinas en puntos, en corregimientos donde se llega después de 12 horas de andar en nosotros decimos en una voladora, o sea, en una embarcación rápida, porque también se puede demorar 15 días en llegar de un sitio a otro con unos costos demasiado elevados. Para yo ir en Guainía, de la oficina principal a la agencia de Barrancominas, son 14 horas de lancha, que vale más o menos la gasolina 3 millones de pesos. Llegar a San Felipe es una odisea porque son varios días para llegar allá, pero allá tenemos oficinas. Estamos atendiendo a la gente y es como el llamado que nosotros hacemos a todas las personas, y es lleguémosle realmente a la gente de los lugares más apartados del país que nos están necesitando. Somos una cooperativa que llega a comunidades donde no hay dinero, y entonces les decimos, pues bueno, tienen aquí huevos, entonces venga, yo llevo los huevos y la cubeta de huevos la vendo en la parte urbana de, por ejemplo, del corregimiento de San Felipe, y les recogemos a ellos los bienes para poder que tengan algún ahorro los indígenas. Generalmente nosotros estamos en una región donde la mayor parte de la población es indígena y campesinos del área rural. Pues también tenemos en San José del Guaviare una oficina que es la más grande en asociados, abierta desde hace 12 años, pero también son personas con muchas dificultades, porque ustedes creo que conocen las dificultades de los departamentos de esa otra Colombia, lo alejados que estamos, lo marginados que estábamos del centro del país y de la presencia institucional. Entonces tenemos todas esas dificultades que en muchas ocasiones le decimos a la superintendencia, no mire solo las cifras, no nos pregunten solo cuántos son las utilidades, y ustedes saben que eso es lo primero que los mismos asociados le preguntan a uno, cuánto es la utilidad, y no a qué rincones del país, a qué rincones de la geografía colombiana llegamos donde no llega ninguna otra persona. Yo los invito pues a todos ustedes a conocer el departamento del Guainía, a mirar en el mapa dónde queda San Felipe, dónde queda Barrancominas, dónde queda Miraflores, sitios que requieren la presencia institucional y que requieren que les podamos ofrecer los servicios financieros humanamente. Muy bien, muchas gracias. Sí, un aplauso muy merecido. Se me ocurre preguntarle, porque yo no lo sé, tal vez ustedes lo sepan, ¿por qué deciden colocarle o llamarla Cotregua? ¿Por qué no le ponen Coguainía? ¿Qué había que parar? ¿Qué había que detener? ¿A qué había que darle una pausa? Nosotros nacimos como cooperativa de trabajadores y empleados del Guainía. Guainía se fundó porque el gobierno nacional decidió llevar un grupo de personas a ser empleados en un punto de la selva colombiana.
Sí, necesitábamos hacer presencia institucional. Éramos el gran Baupés, entonces dividieron las comisarías y entonces llevaron un grupo de personas. O sea, cuando nació Cotregua ya todos éramos empleados del Estado, sí, los que estábamos en la parte urbana. Entonces, cooperativa de trabajadores y empleados del Guainía. Bueno, pues la tregua es buena, está muy bien. Ok, les recomiendo nuevamente sus preguntas y quiero hacerles, plantearles algo. Este panel no tiene, digamos, no está compuesto de cifras ni de elementos técnicos, sino, como ven, de importantes historias humanas de estas mujeres valientes que están haciendo un trabajo que además es perfecto para la vida, porque uno tiene aquí la comida, la bebida, la vivienda y la plata. O sea, pues está uno hecho en la vida. Entonces, sí, faltan otras cosas, sí, es eso que hablábamos de pescar y en fin, pero no, vamos a estar en una buena situación, pero quiero, sobre esa base del desarrollo humano, preguntarles a ellas, cada una sobre su experiencia personal, y volvemos nuevamente al Magdalena, al lado de allá, para preguntarle qué fue en tu vida, cómo fue tu vida para vincularte a esta actividad, es decir, tus padres, tus abuelos son pescadores, ¿tú tuviste en algún momento la oportunidad de pescar? ¿Cómo fue eso? ¿Cómo fue la niñez de tu experiencia? Bueno, pues mi abuelo, pescador de todo el Magdalena, alto, medio y bajo, se transportaba en su canoa en temporadas de pesca y entraba al río Sogamoso, que es el río sobre el cual yo trabajo. Esa herencia de pescar se la dejó a mi papá y mi papá se la transportó a mis hermanos. Tema con las niñas, somos niñas, no podemos llegar a la orilla del río, porque es peligroso, porque somos mujeres, porque nos lleva al Moán, etcétera, etcétera, etcétera. Pero el Moán del agua, tranquilos. El tema es que desde muy niña tengo la cuestión de que se me mete algo en la cabeza y hay que hacerlo. Entonces me apasionó el ambiente, me apasionó el río, me apasionó saber más. Y pude a los 16 años conocer la historia de muchos pescadores que trabajaban por el río Sogamoso y la Ciénaga. ¿En qué? En recuperarla. Y lo que a mí me cautiva es saber que ellos trabajan sobre el sueño de una persona que murió por ese sueño, que fue asesinado por querer cumplir algo, por querer hacer la diferencia y rescatar un recurso. Y obviamente uno o muchos dirán, una niña de 16 años, ¿cómo se deja cautivar de una historia de un poco de abuelos? Pero a mí se me impregnó, se me movió la genética, por allá dentro de mi sangre, esa vena ribereña, y me dije, yo quiero saber más de esto. Y me vinculo a los 19 años con el tema de la asociación, ¿sí? Quedando como presidenta a los 19 años y empezando en un embrollo de esos que uno ni se imagina, y a aprender mucho, pero te digo, mi cautivación fue poder ser la voz de ellos, poder llevar el mensaje que ellos siempre habían querido dar. Por eso me quedé. Muy bien. Una muy bella historia, una excelente respuesta. Quisiera preguntarte a ti también, ¿por qué decides irte al campo con tu esposo y creo que también en ese momento con tu hijo Emanuel? ¿Y por qué el cacao? Es decir, ¿había alguna raíz en tu infancia, en tu familia? ¿Por qué no nos cuentas un poco de eso, por favor? Bueno, yo aquí voy a hacer la encuesta. Haz tú la encuesta, claro. ¿Sí? Quiero que por favor me levanten la mano las personas cuyos padres vienen del campo, colombiano o de cualquier parte de Latinoamérica. Ok, esa es la razón. Okay. Mis padres vienen del campo,
Lo que pasa es que fueron desplazados por la violencia en la década de los 50 en nuestro país. Pues obviamente mis abuelos, con ellos todos pequeñitos, pues tuvieron que abandonar sus tierras. Mi abuelo era ganadero en un municipio que se llama Amalfi, Antioquia, y mi abuelo, pero por el lado de mi madre, materno, era cafetero. Entonces, yo tengo como recuerdos de ellos queriendo regresar, pero obviamente todos sabemos cuál fue la historia, las tierras se perdieron, en fin, y eso siempre estuvo como allí presente. Cuando mi esposo me pregunta, y empezamos a tomar esta decisión de irnos, él me pregunta, ¿las montañas o el mar? Y yo le digo, no, yo soy montañera, eso no hay nada que hacer. Yo nací en Medellín, yo dije, me voy para la montaña. Y el cacao, aunque nosotros no teníamos un vínculo directo por la infancia ni nada, porque realmente eran cafeteros, pasó que mi esposo es un hombre que investiga muchísimo. Entonces empezó a mirar realmente qué estaba pasando en las cadenas agrícolas de Colombia y encontramos entonces allí el cacao, y esta es la forma como finalmente terminamos en las montañas, porque yo vivo literalmente en las montañas cultivando cacao. Ok, muy bien también. Y aquí me voy a volver ahora desde allá y te voy a pedir que tú me hables, porque además la historia tuya debe ser muy interesante, porque cuando uno nace de donde nos has descrito, la vida debe ser completamente diferente a la que nosotros conocemos en las ciudades. ¿Cómo fue esa motivación de infancia tuya? Bueno, yo soy de Cúcuta, norte de Santander, o sea, Bueno, del perfecto, norte, o sea, no soy tú de no eres Guainía. Me de fui a Guainía, Guainía cuando terminé mis estudios de misionología, me fui de Sí. profesora a la selva, entonces no sé de cuál si de mi infancia o de mi inicio en Guainía con la cooperativa. Pues hablemos de Guainía, sí, ya, hablemos de tu inicio en la cooperativa con Guainía. Pero primero que todo, ¿qué pasa cuando llegas a la selva de profesora, me imagino? ¿O cómo fue eso? Ustedes imagínense cambiar de París, la ciudad de las luces, a Inírida, la ciudad sin luz, ¿sí? O sea, no me imaginaba dentro de mi juventud que existiera la capital, así fuera de una comisaría donde no había energía, donde no había acueducto, había que ir a lavar al río, donde mataban una vaca cada 15 días y había que ir con un palo para poder que no lo sacaran de la fila y comprar un pedacito de carne. Donde el avión llegaba con las verduras, nosotros nos sentíamos casi que un barrio de Bogotá, pero porque todo nos llegaba desde la capital del país, cada 8 días en los aviones que han sido nuestros compañeros, los DC-3, los aviones DC-3 que son los aviones que hoy en día pues ya están con muchas dificultades, se han caído, pero nosotros seguimos sufriendo porque a esa región la une todavía es la vía aérea con esos aviones. Entonces yo llegué como profesora y nos dimos cuenta de que, me pasé de ser profesora a estar en la secretaría, con la comisaría, en ese momento era la comisaría, con la comisaría a trabajar con educación de adultos. Y una cosa me di cuenta ahí era que la gente no tenía los ingresos suficientes y tenía vendido su futuro, porque la gente vendía el sueldo y ya había vendido hasta 6 meses de sueldo, porque como todos éramos empleados, eso nos hacía sentir un dolor, porque el agiotista, el que compraba los sueldos, era el que como que dominaba. Eso me duele y me sigue doliendo en el país, porque todavía hay la gente que vende el sueldo, ¿sí? Entonces, cuando salió la idea de la cooperativa, pues eso no me ilusionó a mí, porque igual siempre he pensado que uno en esta vida debe servir a los demás, y el de ser útil, el de sentirse que está sirviendo a causas justas, a causas comunes, lo llena a uno de satisfacción, y que ese es su pasar por el mundo, debería estar al servicio de los demás.
Ok. Te voy a pedir que solo aquí entre los dos me cuentes qué edad tenías cuando llegaste a Guainía. 26 años. Ok. Muy joven. Muchas gracias. Bueno, Nora, la misma pregunta, es decir, ¿qué raíces hay en tu infancia para orientarte hacia este trabajo? Y cuéntanos un poco sobre eso. Bueno, yo creo que desde la infancia hubo en mi familia como vocación de servicio. Ajá. Siempre estaba mi papá, mi abuelo, me acuerdo que eran como el alcalde del pueblo. Ah, Entonces era ok. como ese tema. Ujú. Y luego yo soy economista de la Nacional y en esa Ujú. época, no hace muchos años, la Nacional se cerraba en esos famosos paros de Sí, mucho se tiempo. cerraba así. Entonces, en alguna época fue un año y yo ahí tenía 18, 19, y yo ahí como, ¿qué hacemos? Bueno, entonces apareció que en mi pueblo iba a abrir una oficina Copsibate, que era una de las cooperativas, digamos, grandes en esa época, y entonces yo me presenté y me seleccionaron y empecé a trabajar y eso me gustó muchísimo. Ujú. Era como la posibilidad real de llegarle a la gente con soluciones. Era como la carreta ya que yo estudiaba economía, que era así, pero teórico, y luego ahí como, uy, se puede hacer de una forma humana, de una forma muy directa. Entonces, eso me gustó muchísimo. Ok. Y ahí empezó el tema y luego ya pues todo ese conocimiento, ya con lo otro que les conté hace un rato de vivienda, de todo eso, entonces Ujú. empezamos en la ABP, que era un tema diferentísimo, pero con eso otro claro que es lleguemos a donde nadie llega, porque ¿para qué seguir ofertando en sitios donde hay tanta oferta? Entonces nos fuimos a buscar los pueblos en donde la gente, a veces ese mismo tema de que el proyecto de vivienda era o de la Junta de Acción Comunal o de la alcaldía, entonces la gente cuando intervienen como esos entes creen que de pronto un día el alcalde viene y trae la llave de la casa, no hay que hacer Ujú, nada sino solo ujú. votar por esa persona o ir a hacer las campañas o no hay que más. Entonces esa era una dificultad muy grande y lo que decidimos fue no financiemos por financiar, sino enseñémoslos a organizarse, enseñémoslos a mirar que eso es un tema de no de comprar televisor, sino de comprar casa, entonces que va a ser un tema de pronto años de organización, de ahorro, de hacer las famosas fiestas, bingos, bazares, lo que sea, y empezamos como a enseñarles ellos a seguir haciendo eso, pero nosotros como con todo el tema legal, con todo el tema, y entonces fue como pues todo ese conocimiento usarlo para algo, para que de verdad las familias puedan llegar. En Bogotá lo hicimos como al sur y era muy, muy gratificante que la gente decía, venga, me va a hacer visita, me espera abajo en el paradero del bus porque usted no puede entrar al barrio sola. Entonces Ujú. yo la recibo, la llevo, miro, muestra todo lo que usted tenga que ver, pero luego tengo que sacarla del barrio y por favor ayúdeme a sacar a mis hijos de aquí. Entonces hicimos un proyecto en Usme, que también es allá al sur, y eso fue también como, todo eso fue muy motivante, era cada día encontrar que se podía afectar de una manera demasiado buena, demasiado bien a las familias, a las personas, entonces eso fue como la motivación y sigue siendo. Claro, qué bueno. Muy bien. Bueno, Fernando, ¿hay preguntas o sigo yo? Porque aquí dices que se me acabó el tiempo. No puede ser, si hasta ahora vamos por la mitad de la charla, ¿no? ¿Sí? Pero bueno, mientras Fernando les recibe sus preguntas, yo quiero hacerles notar cómo cooperar en realidad es servir. Cooperar es eso, es un verbo sinónimo del verbo servir, como lo han evidenciado acá. Pero les voy a preguntar ahora, y me voy a devolver a mi dama de la izquierda extrema, en cuanto a sillas, para preguntarle lo siguiente, y es, en ese proceso que has vivido tan joven, ¿cuál fue el mayor obstáculo? El mayor obstáculo, es decir, el Moán de la misión. Y sobre todo que nos cuentes si en algún momento, todas ustedes, creo que esta pregunta es para ustedes, comenzando por ti, pensaron, yo tiro la toalla, voy a dejar esto porque no puedo más. Esas son como las dos cosas que me gustaría que nos contaras, Julie. Bueno, va a sonar un poco fuerte, pero es mi realidad. Sí,
Sí. Lo más difícil fue Listo, ser mijo, mujer. gracias. Ser mujer. ¿Ah, sí? Ha sido mi reto más grande, porque, bueno, aparte de mujer joven, Ujú. porque es que una desventaja es que el gremio es muy machista y no confía en lo que una mujer puede aportar, y otro es que se es joven, entonces creen que uno vive despalomado a toda hora, ¿sí? Y que uno no puede aportar nada productivo. Entonces, conseguir un lugar donde ellos me dieran el mismo respeto que yo les daba a ellos, poder establecer esa línea donde del río para allá ustedes tienen la razón, pero del río para acá la que mando soy yo, ese fue el reto y lo logré. Y que si he querido tirar la toalla, Pues no. le puedo decir todos los días, pero me la amarro más duro, porque ya he trabajado mucho para dejar todo botado y realmente cuando algo te apasiona, así hayan momentos que digas no más, quieres seguirlo haciendo. O sea, uno se vuelve masoquista en este trabajo. Ok, bueno, muy bien. Muchas gracias, Jul. Misma pregunta para ti, Liliana, con mismo final. ¿Hubo algún momento en que pensaste en decir, has pensado en decir, no, yo no sigo con esto del cacao? En fin. Bueno, digamos que lo más difícil para mí, o el reto más grande, es que nosotros nos fuimos por un enfoque demasiado específico, y era ser productores orgánicos certificados. Eso tiene unas exigencias muy grandes que tenemos que cumplir absolutamente todos los que pertenecemos a la asociación, y crear esa visión compartida, ese convencimiento del por qué y para el qué lo estábamos haciendo, tal vez fue lo más desafiante, porque nuestros, digamos, productores campesinos y campesinas en el país no están acostumbrados a que se les exija en términos de adaptarse a una normatividad, y la normatividad orgánica es muy exigente. En Colombia, incluso apenas hasta ahora se están implementando las certificaciones en buenas prácticas agrícolas a través del ICA. Nosotros llevamos casi 6 años certificados, además en unas normas orgánicas para Estados Unidos, Colombia y Europa, donde los primeros 3 años estábamos certificados para saber que estábamos certificados porque no había mercado, o sea, el mercado no reaccionaba, y mantener a las personas en la convicción, en la firmeza de que era importante, de que teníamos que sostenernos, que en algún momento íbamos a poder encontrar el mercado, que así no nos pagaran un peso de más, lo que teníamos que hacerlo era por la convicción y la filosofía de proteger el medio ambiente, la salud de las personas, el bienestar de los consumidores. O sea, eso fue bien complejo, y aún, a pesar de que llevamos 6 años, todavía tenemos personas que no, digamos, la exigencia, no mía, porque es que además ellos creen que es mía, es de las normas, pues a veces puede ser un poco agotador. Igual que Julie, yo también he pensado en tirar la toalla muchas veces. ¿Qué me mantiene? Me mantiene la convicción de que estamos haciendo algo juntos, que si lo hiciéramos de manera individual no lo lograríamos. O sea, la fuerza que tenemos nosotros como Proasoagro es precisamente la unión, la sinergia de todos los productores, el estar convencidos de que lo que estamos haciendo es bueno para nosotros, para el planeta y para las personas que pueden acceder a nuestros productos. Eso me mantiene. ¿Qué es lo que más deseo? Porque en realidad no es un tema de querer tirar la toalla simplemente por tirarla. Lo que yo más desearía es poder hacer esa integración con las futuras y ya las generaciones que ya están ahí, para que en realidad ellos puedan tomar las banderas de Proasoagro y seguir construyendo el sueño que tenemos todos los que estamos allí. Muy bien, muy bien. Antes de continuar con las historias, en el mismo sentido de ustedes dos, voy a leer una opinión que han enviado acá. No es una pregunta, la persona que la hizo lo aclara así, pero me parece que es muy importante para entender cómo nos impactan las historias de estas mujeres y cómo podemos entender otra forma de admirar a las personas que hacen cosas como las que ellas hicieron. Y dice aquí esta persona, más que una pregunta,
para estas valientes mujeres, hago una sugerencia, que en un video, que se haga un video con las intervenciones de ellas y se envíe directamente a la Presidencia de la República. Simplemente pidiendo al presidente Duque que dedique unos minutos a escuchar lo que hacen estas mujeres en las zonas y las circunstancias más difíciles. Les serviría para emocionarse por lo que puede lograr el pueblo por ellas representado. En fin, es una opinión que nos enviaban acá y la pongo a su consideración para que ustedes vean. Bueno, entonces Nora, lo mismo que estábamos hablando aquí, el obstáculo más difícil, y si ha habido un momento en que ha dicho no va más. ¿Van a hacer video? Porque el obstáculo más difícil, las normas, el gobierno, el que sea, el de turno. Es que no apoyan, entorpecen, obstaculizan y uno se inventa varias formas de hacer las cosas y que así mejor, que así es más efectivo, que más eficiente, que más… No, hay que… Entonces cosas desde… ¿por qué le paga tanto a sus asociados? Intereses de los CTs, cosas así, y se puede. O por qué está ofreciendo lo que ofrecemos casi todos, que son retornos anticipados en cosas, en servicios, en el menor costo. Entonces siempre están en ese tema. En lo de vivienda, pues ya les conté, ¿no? Nunca tuvimos como la oportunidad de tener el apoyo, sino es recursos fresh, eran los de los bancos, entonces ustedes no los pueden usar, bueno, está bien, eran los de los bancos, no los podemos usar. Luego dieron subsidio del Estado, pero es solo a través de los bancos, no a través de las cooperativas. Entonces, pero si ya no eran de los bancos los recursos, eran de nosotros, todos los que pagamos impuestos, tampoco pudimos usarlos. Subsidio a la tasa, tampoco pudimos estar porque se les olvidó otra vez los vigilados por la Superintendencia de la Economía Solidaria. Entonces, todo el tiempo el tema ha sido pues que no nos incluyen, no nos involucran en los procesos, a pesar de que nuestro objeto es las personas más necesitadas o los que realmente nos agrupamos con intereses comunes, que es la idea de las cooperativas, y que, como decía Isabel hace un rato, estamos en los lugares donde ningún banco quiere llegar. ¿Por qué? Porque no es atractivo el resultado económico. Entonces, ese ha sido como el más difícil. Y así ya en el tema específico del ABP, cuando yo quería los recursos de Findeter, porque el calce del plazo, ¿cierto? Teníamos que dar 10 años de plazo o 5 años de plazo y los recursos nuestros daban para 1, 2 o 3. Entonces, cuando yo quería eso y acabamos de salir de la crisis, 500 millones de aporte social mínimo y reducible, todo eso, y me dicen, tienes que tener 1.007 millones, todavía 20 años después me acuerdo, 1.007 millones en capital. Y yo, oh por Dios, ¿de dónde si no estamos en crisis? Claro. Ese fue la parte dura para la ABP, pero ahí salió el recurso de la extranjero, el de la corporación alemana que nos estábamos buscando, y ahí nos salvamos, pudimos hacer la tarea. Eso. Ok, y nunca pensó en desistir, nunca ha pensado en… No, se los digo a ellas que están mucho más jóvenes. Claro que le da a uno ganas de tirar la toalla a veces, pero eso, míreme aquí, no, eso a uno, ese bichito no lo deja a uno, y de la forma que sea uno sale adelante, sale. Ok, muy bien, excelente. Vamos a escuchar entonces ahora la opinión suya. Pero antes, aquí hay una pregunta que yo creo que ya la contestó usted, pero a mí me surge una inquietud, porque preguntan aquí cómo se hace para ir a Puerto Inírida. ¿Todavía se puede en DC3 o cómo funciona ya ahora? Entonces, ¿en qué va uno? Ya ahora los invito, el 21 de junio vamos a tener un foro sobre Amazonía, cooperativismo y desarrollo. Va un avión grande, después de la película El abrazo de la serpiente, nos abrazó la serpiente y Satena va todos los días, con aviones de 70 pasajeros. Excelente, bueno. Entonces ahora la otra pregunta, el obstáculo más grande y… Voy a dos obstáculos que tenemos nosotros. Uno es el negocio de nosotros es el dinero, pero hay comunidades
donde nosotros vamos que ni siquiera conocen qué es el dinero, siempre han vivido el trueque. Unas que son comunidades indígenas, pero también hay comunidades difíciles, un sitio cerca de Barrancominas que se llama El Raudal, donde todavía, después de todos esos procesos, la gente paga con gramos de coca. O sea, todavía no existe el dinero. Entonces, si nosotros tratar de sostener, de traer solo a la gente que tiene las actividades legales, no es fácil, porque dinero pues no hay, entonces a veces no tenemos con qué hacer crédito. Esa es una de las dificultades. Y la otra dificultad es nuestro indicador de cartera, porque si una persona me hace una solicitud de un crédito de 1 o 2 millones y se va a un sitio donde para yo irle a cobrar gasto 3 millones, ¿sí? Toca esperar que él venga dentro de 6 meses, dentro de 8 meses o un año, porque la gente se mete a la selva y dura por allá todo ese tiempo. Entonces tengo que esperar, si me dices, y la superintendencia, entonces, o el control, ¿no? ¿Por qué tiene un indicador de cartera por allá tan alto y por qué no le ha hecho proceso jurídico? ¿Quién le va a hacer proceso jurídico por allá? Sí. Genial. Genial. Sí, ok. Bueno, ¿y nunca ha pensado en No, muchas veces yo sí? creo, como lo dice la compañera todos los días, pero hay que seguir. Muy Sí. bien, muy bien. Bueno, quisiera saber los organizadores si ya, porque aquí está ¿que ya? ¿Sí? Es que nos quedan unas preguntas del público, ¿las podemos leer, les parece? Sí, aquí le preguntan a la doctora Nora, eso sí, una respuesta breve, porque ahorita bien les vamos a dar un regalo. Yo me voy a convertir en presentador y Papá Noel para que ustedes lo reciban. Entonces, bueno, ya me sacó. ¿Sí? Allá me dijo que yo entregaba los regalos y aquí me dice que no. Bueno, listo. ¿Cuál es la experiencia con los acueductos rurales en los municipios donde está la cooperativa? Bueno, nosotros tenemos 6 puntos de atención en Cundinamarca y lo que hicimos fue tratar de reunirlos a todos, son 25 acueductos más o menos, de los cuales hay 5 grandes que están organizaditos, tienen bien su factura, su forma de cobrar, todo esto, y lo que hicimos fue, venga, copiémonos un poco de lo que hacen los grandes, pero bajándolo a que algunos no tienen ni siquiera un computador para hacer una factura, y ayudémoslos en que unifiquen sus procesos al menos de cobranza y de recaudo. Y eso es lo que hicimos en este momento en todas las veredas en que existe un acueducto. Llegamos y lo estamos atendiendo. Nosotros atendemos a todo el recaudo de todos los acueductos de esa zona del Tequendama en Cundinamarca, todos. ¿Qué era lo raro y lo de eso? ¿Por qué no nos cobran el recaudo? Si en el banco nos cobran 6.000 pesos por cada recibo, pero por Dios, si el recibo vale 5.000. Entonces, era un tema, porque somos una cooperativa, porque podemos hacer labor social aparte de la económica, por eso. Ok, bueno. Muy bien. Otra pregunta que hacen ustedes, este es para ti, Liliana, dice, teniendo en cuenta que el campesino es malicioso e incrédulo, ¿qué mecanismo utilizaron para motivarlos a trabajar unidos en torno al cacao? Bueno, es cierto. Digamos que en términos generales, lo que nos ha pasado y que sería como el mensaje que yo dejaría para todas y para todos es, aquí hay que tener un liderazgo inspirador. Todos los que estamos metidos en el sector solidario, sea asociaciones, cooperativas, fondos, los líderes somos un referente para las comunidades. Yo no voy a decir que todos, absolutamente todos los productores con los que hemos entrado en contacto se han convencido. Lo que sí sé es que los que han permanecido y los que están llegando convencidos del modelo asociativo. Y ahí hay una inquietud que a mí se me plantea y aprovecho para dejárselas también a ustedes. Hace poco tuvimos una reunión de varias de las organizaciones solidarias de Nilo y yo les decía a mis otros colegas, hombres y mujeres, que también están en juntas directivas, cuál es el ejemplo que estamos dejando.
porque encuentro que a veces hay mucho escepticismo de los productores y de los jóvenes a querer vincularse a organizaciones solidarias por las experiencias y por los ejemplos que de pronto en el pasado se han dejado en los distintos territorios. Ahí entonces la respuesta, pero también la invitación que hago es a que construyamos definitivamente organizaciones que sean modelo y que sigan generando reconocimiento y prestigio al sector solidario, porque sabemos que en todos los territorios ha habido experiencias difíciles, experiencias que se han generado fraudes, experiencias donde se han buscado trabajos por intereses personales y que han utilizado nuestro modelo asociativo y cooperativo, digamos, para cosas que no necesariamente han generado los beneficios y los resultados que se quieren. Entonces nosotros que en este momento y nosotras que en este momento estamos liderando, tenemos una responsabilidad enorme social, no solo por estar dentro del sector, sino porque necesitamos generar los modelos, los referentes que inspiren definitivamente a los jóvenes, que son quienes más nos interesan en este momento, hacer esa integración y esa empalme generacional en cada uno de los territorios para seguir desarrollando desde el sector cooperativo nuestro país, que definitivamente creo, como se ha dicho a lo largo de todo el día, que somos los que desde el inicio y por vocación estamos pensando en un desarrollo humano y social a través de las organizaciones que hemos creado. Muy bien, muchas gracias. Y esta última pregunta, mientras la doctora María Eugenia se va acercando con su carga de regalos, para ti que eres la más chiquita de este panel y que tiene que ver con ese tema obsesivo aquí y en muchas partes, y es con la inspiración de los jóvenes. Preguntan aquí, ¿cuál es el mensaje para los jóvenes de Colombia que los motive a vincularse al sector solidario y cooperativo? Danos tú ese mensaje final, por favor. Bueno, decirles a los jóvenes que es bueno empezar desde ahora, porque vas creciendo y aprendiendo de este sector. Una experiencia personal, yo me asocié a Financiera como Ultrasan y me han estado capacitando, ¿sí? No es solamente afiliarte porque vas a conseguir plata, o sea, la plata viene y se va. Yo le agradezco es que ellos hayan querido capacitarme, formarme como persona para poder formar mi comunidad, para poderlos ayudar más allá de mis propios alcances y de mis propias fuerzas. Entonces a los jóvenes decirles, no batallen solos, nosotros no estamos para batallar solos. Hay un sinnúmero de entidades sociales, cooperativas, que tienen todo el interés, que si bien quizás económicamente no puedan por ley o por lo que sea, pero tienen todo el interés de compartir ese conocimiento, esa sabiduría, toda esa experiencia con nosotros para seguir construyendo país, porque el cooperativismo de Colombia ayuda a construir país. Entonces, afiliémonos, asociémonos y empecemos a aprender más del sector cooperativo de Colombia. Muchas gracias. Perdón. ¿Quieres? Claro, Nora, por favor. Mire, quería decirles una cosa, creo que todas las personas que estamos aquí en este auditorio hemos oído que no hay nada menos solidario que el sector solidario, eso dice mucha gente, y que yo solo quiero decirles hoy que por favor recapacitemos en eso, porque la cooperativa EP es una de las 187 de ahorro y crédito y creo que es de las pequeñas. Nunca a ninguna entidad a la que yo le he pedido ayuda, y le he pedido a muchas, me ha dicho que no. Han sido todos muy solidarios, entonces a veces las palabras tienen poder, dicen por favor recapacitemos eso, más para estas generaciones tan jóvenes, no repitamos eso, por favor, somos muy solidarios. Lo que pasa es que a veces pues sí se atraviesan los egos o las formas de ser o qué sé yo, pero es diferente, sí somos solidarios. Era una invitación y yo quería aprovechar como que estamos bastantes para decirles eso. Claro que sí. Gracias. Bueno, antes de que la doctora María Eugenia les entregue unos regalos, yo te veo como con ganas de decirnos un mensaje final. Por favor, cierra entonces esta charla tan rica que hemos tenido. Las cooperativas nacemos y las organizaciones sociales para resolver necesidades, pero el negocio a veces
nos aleja de esa primera esencia. Entonces, no perdamos la raíz con la cual se conformaron nuestras organizaciones. Que el negocio no nos quite lo humano, que el negocio no nos quite lo social. Es difícil porque los asociados en la asamblea no le preguntan qué tanto bien hizo usted, sino le preguntan cuántos son los excedentes. Entonces, difícil para los que estamos al frente de las entidades, pero llevémoslo en el corazón, la esencia, las raíces, la solidaridad, el servicio, el ser humano está por encima del negocio como tal. Un aplauso de corazón, por favor, para estas damas y para la doctora María Eugenia, que les va a entregar unos regalos.